pasaje al subterráneo. Otro mundo está esperando. En las masas de la gente una persona es diferente, estará sonriendo al verte. Una estación en silencio es una parada en el tiempo. Hay historia en los rincones, pasillos, vagones, para todo su momento. Vienes o te quedas, vienes o te quedas, es el último. Bienvenidos a Éter Investiga. El tema de hoy es el subte. ¿Por qué el subte no llega hasta determinadas estaciones? ¿Por qué desde el gobierno de la ciudad dicen que se trata de una maniobra política? ¿Y por qué los trabajadores del subte dicen que se trata solamente de una seguridad hacia los pasajeros? Hoy hablamos con Claudio Delle Carbonara, metrodelegado de la línea B y candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes, un poco más de un mes, cuando el jefe de gobierno inauguró las estaciones, las que le seguían a los incas, que son Rosas y Echeverría, ustedes se habían denunciado que no se podía inaugurar algo que le faltaba seguridad en lo tecnológico, en lo técnico. ¿Cuál es la situación actual? Sí, lo que nosotros denunciábamos es que se estaba haciendo una inauguración apresurada, en forma precaria y por un objetivo meramente electoral, como fue el de la inauguración, sin contar ni siquiera con la comunicación que debería entre los trenes y el puesto central de operaciones, la infraestructura de todo lo que era el túnel, las cocheras, el taller, estaban en muy mal estado, con filtraciones, zonas anegadas, donde se convivía con alta tensión y donde deberíamos prestar servicio nosotros. Todo esto hizo que nosotros primero alertáramos sobre esta situación para que no se inaugurara de esta manera, pero ante la negativa del gobierno de la ciudad y de la propia empresa, porque insisto, tenía como fin que esta inauguración represente un acto electoral, siguieron adelante. Nosotros nos negamos a trabajar en esas condiciones y a transportar a los usuarios en esas condiciones, porque nos parecía que era exponernos a nosotros mismos a accidentes y hasta la muerte, como te decía, que ya hemos tenido algunas, y a los propios usuarios a viajar de una manera realmente espantosa, que es lo que se sigue dando hoy, porque no hay trenes suficientes para hacer frente a la demanda que han introducido estas dos nuevas estaciones. Ha cambiado un poco esto, se han mejorado algunas condiciones, porque los trabajadores hemos insistido, hemos peleado, hemos luchado para que esto suceda. De otra manera estaríamos frente a que se inauguraban, que se ponían en práctica de la peor manera posible, y esto es lo que nosotros tratamos de que no suceda. Bueno, yo presenté una causa para intentar frenar la apertura de estas estaciones, porque yo tuve oportunidad de ir a verlas. Cuando se hicieron las primeras denuncias de los trabajadores, recorrimos, sacamos fotos, todo eso se lo presentamos a la justicia, donde se mostraba claramente que no estaban en condiciones de ser inauguradas. Acá, el único motivo por el cual se inauguraron estas estaciones es que el asesor de imagen de Mauricio Macri, Durán Barba, le hizo un cronograma en la campaña electoral que incluía inaugurar varias cosas, ¿no es cierto? Y se vencía el plazo después del cual, por ley, el gobierno no puede inaugurar nada, y entonces aceleraron una serie de inauguraciones, entre ellas estas estaciones, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y de los usuarios, porque ahí se había comprometido, incluso con la última inundación, todo el sistema eléctrico, no había mantenimiento. Esas estaciones estaban listas para inaugurar desde hace mucho tiempo, pero como no hubo mantenimiento durante meses, se vino abajo, por lo tanto necesitaban hacerse una serie de trabajos. Tal es así que, por ejemplo, no había un tope de vía sobre el final, lo cual podría provocar una catástrofe, porque si seguía el tren, ¿no es cierto?, no sabemos dónde terminaba. O sea, cosas brutales, pero sin embargo, bueno, primó más el interés político del gobierno de que tenía que inaugurar que la seguridad de la gente y de los propios trabajadores. Así que creo que después, ojo, se inauguró también el Metrobús sin que estuviera terminado, ¿no? Los pasajeros, los usuarios del subte, ¿qué creen ellos? ¿Es político o es algo de seguridad?
¿te parece? Venimos a trabajar, esto no es esa. ¿Tenías que seguir hasta otra estación? Tenía que terminar allá en Tronador yo, pero 1 hora tener arriba el tren. ¿Y qué les dijeron? ¿Que no continúa este No, tren? que estaban de paro, que había gente en las vías, un montón de cosas dijeron. Todo mentira, Esto no va más, no sé. Yo 15 años ya que estoy, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Discúlpeme. Les dijeron que hay paro. Le dijeron que había paro. El problema que venían sería Lo más entonces... lindo, que no anunciaron nada. Salieron de Pellegrini, en Florida pararon, dijeron que había paro y en Pellegrini no avisaron nada. ¿Cuánto tiempo estuvo en el subte esperando? Casi 1 hora arriba al tren. Si no fue más, mira. La gente de Metrovías, los empresarios que se llevan nuestro boleto de 2,50 pesos todos los días, no hay ni uno acá. Mandan a un señor que con toda la buena voluntad no nos puede solucionar nada. 8:30 de la noche tomé el subte en la estación Uruguay. Son las 11 de la noche y estoy en Federico Lacroze. Acá no hay nadie, ni del gobierno de la ciudad, que son los que tienen que controlar, no hay nadie de Metrovías, lo único que hay es policía. Y gente recaliente, loco, córtenla. ¿Sale la formación ahora? No sé, eso nos acaban de decir que salen. Pero Una falta de respeto, supuestamente vamos hasta Avenida de los Incas. puesto de trabajo, Pero nos viene así cada 20 minutos en cada estación. Primero nos dijeron que había una formación parada en Lacroze, después que se rompieron los cambios, después que no había frenos. Cada 5 minutos es un problema distinto. No sé, yo subí 8:30 de la noche, hay gente acá que dice que desde las 6 de la tarde que hay problemas. Pero bueno, loco, solucionenlo. Y si no, que tengan la capacidad los metrodelegados para decir, hacemos paro. Entonces nosotros vamos y nos tomamos un colectivo, pero no estamos contando con el subte, loco. Nosotros creemos que a las personas hay que medirlas por su accionar y no por su discurso, y el discurso del gobierno de la ciudad ha sido bastante evidente. Muchas promesas, casi ninguna de ellas cumplidas, y ataques muy fuertes con los trabajadores, que somos los únicos que hacemos que se mueva el subterráneo realmente hoy en día. Si se mueve el subterráneo y no está en las condiciones deplorables que tiene el ferrocarril, es porque ha habido un cuerpo de delegados, un sindicato que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, que hemos venido peleando hace más de 15 años para que esto no suceda. Ahora, la política en el transporte público que tiene el gobierno de la ciudad es muy parecida a la que tiene el gobierno de la nación. Tratar de responsabilizar a los trabajadores de una catástrofe que es, que es sostenida desde los 90 con las privatizaciones, las concesiones, generando grandes ganancias, grandes dividendos para las empresas y grandes penurias para aquellos que utilizamos o trabajamos en el transporte público. Y es más, yo entré en los túneles, donde en general la gente no entra, y estaban todas comprometidas las instalaciones eléctricas. Se veía el nivel del agua que en su momento había sobrepasado los tableros y que todo estaba ahí en la misma situación. O sea, todo eso era muy riesgoso. Ojo, recordemos que en esa misma línea se falleció un trabajador en la última inundación y falleció porque lo mandaron a trabajar, ¿no es cierto? Y como no existe ningún tipo de seguridad estructural en el servicio, ¿no es cierto? Seguía prendido el tercer riel y este hombre se electrocutó, ¿no? O sea, los problemas ahí, o sea, han costado ya vidas. No es el primer trabajador que muere en estas, cuando los problemas eléctricos están así planteados. Entonces, creo que sí, tenían razón, los trabajadores tenían razón. Se notó en otras cosas también la improvisación. Inauguraron las estaciones, pero terminaron complicando la frecuencia del servicio, porque como no había los coches suficientes como para bancar las nuevas estaciones, lo hicieron con el mismo material, ¿no es cierto?, rodante que había, y entonces se estiraron la frecuencia. En aquel momento, un gesto de buena voluntad de los trabajadores de la línea B fue facilitarle el viaje a los usuarios y pactar una tregua de 2 meses para ver si se realizaban las tareas que se tenían que realizar. Hoy en día, ¿cómo están esas tareas? Sí, aclarar que ese acuerdo precario al que nosotros arribamos después de que se mejoraron notablemente las condiciones que nosotros veníamos denunciando. No fue solamente una tregua sin que hayan cambiado las condiciones, pero había ciertas cuestiones que deberían haberse profundizado mucho más, mejoras que no se hicieron todavía. Tendría que haber habido mucho más cantidad de trenes que todavía no aparecieron. O sea, viajar hoy en la línea B en cualquier horario y desde cualquier estación
es muy difícil. Los metrodelegados no han tenido en este proceso una actitud para nada constructiva. Siempre la actitud es la de la queja, la de la obstrucción, y de hecho no es casualidad que los pasajeros, cada vez que hay problemas, se enfrenten con ellos. Se enfrentan con ellos porque muchas veces los identifican como fuentes de dificultad. Porque acá Macri no habla, últimamente habla ella. Macri es una persona que evidentemente tiene pocas luces para responder temas complicados. Esta mujer por lo menos tiene esa virtud, que es de lengua rápida. Han denunciado que el estado general del transporte subterráneo tiene que ver con una decisión de los trabajadores, y no es así. Esto es lo mismo que si vos vas a un restaurante, te sentás a comer, el mozo te sirve y cuando estás comiendo se te cae el techo en la cabeza. No es la responsabilidad del mozo, sino que es la responsabilidad del dueño del restaurante. Y en este caso el dueño del restaurante o el concesionario del restaurante, que sería el subterráneo, es Metrovía. Y quien sostiene esa concesión es el gobierno de la ciudad, como antes la sostuvo el gobierno de la nación. Si se hubiera escuchado a los trabajadores en estos últimos años, no hubieran pasado los desastres que pasaron. Yo creo que, y lo mismo a las asociaciones de usuarios, hay que darles poder a ellos, poder para que puedan controlar que los dineros públicos vayan a donde deben ir. El transporte es un derecho. Yo creo que ese es el concepto que el gobierno no entiende. Es como la salud y la educación, son derechos de la gente. Ellos son los responsables de que no haya trenes, de que no haya mantenimiento, de que se viaje muy mal, de que haya muertos en el subte y de que posiblemente siga habiendo incidentes y accidentes porque no se hace lo que se debería hacer. Y los únicos que lo denunciamos somos los propios trabajadores con los usuarios que se acercan a apoyar estos reclamos y estas denuncias. Un dato para darlo. Salió una auditoría hace pocos días que desmiente todos los costos que ha venido pasando Metrovía durante los últimos años y que el gobierno de Macri repite como loros, ¿no? El gobierno de Macri dice que el precio del servicio por persona, si no tuviera subsidio, tendría que estar en 7,50. Como ellos ponen 4 pesos, ¿no es cierto?, de subsidios, de ahí es que argumentan la última suba a 3,50. Ahora, la auditoría demostró que en realidad no es el costo 7,50, sino que 5 pesos. Esto permitiría, si el gobierno pone 4, el subte saliendo 1 peso, permitiría ganancia para la empresa, ¿no es cierto?, y se podría mantener en esos costos. Pero el gobierno, sabiendo eso, decide lo mismo, aumentar el boleto y aumentar subsidios, es decir, porque trabajan para la empresa. Esta fue nuestra investigación. Usted tiene una opinión formada. Pasaje al subterráneo, otro mundo está esperando. En las masas de la gente una persona es diferente, estará sonriendo al verte. Una estación en silencio es una parada en el tiempo. Hay historia en los rincones, pasillos, vagones, para todos un momento.